Radio Clásica 103.3 presenta Encuentros con el Dr. Emilio Delgado y Elizabeth Trabanino. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Encuentros, un espacio destinado a la reflexión y discusión del trabajo intelectual que realizan los pensadores salvadoreños y latinoamericanos. Este programa va a ser un poco particular. Esta vez vamos a comentar un libro, más que una entrevista, va a ser una conversación, y hemos titulado este episodio El problema del genio en los sistemas educativos, bajo las ruedas de Hermann Hesse. Vamos a hablar sobre un escritor alemán y su novela Bajo las ruedas. Para este comentario pues hemos invitado al doctor Jaime Rivas Castillo. Voy a leer un poco tu hoja de vida para que la gente que no conozca pues sepa quién eres. Jaime Rivas Castillo es licenciado en Filosofía y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Uno de los ámbitos centrales de su actividad durante los últimos 20 años han sido los procesos educativos. Desde 2004 vincula la investigación social con la docencia universitaria, acompañando a estudiantes en las áreas de filosofía, ética empresarial, teoría social, metodología de la investigación, movilidad humana y desarrollos humanos. En el ámbito institucional ha participado en la elaboración de materiales educativos sobre ciencias sociales y movilidad humana. Asimismo ha acompañado procesos formativos en ciencias sociales con docentes del sector público. Desde el 2016 es docente e investigador en la Universidad Don Bosco. Bienvenido, Jaime. Gracias. Me voy a tomar unas pequeñas palabras porque voy a hacer una pequeña introducción para que la audiencia comprenda de qué escritor estamos hablando, ¿no? El escritor Hermann Hesse. Hermann Hesse fue un escritor y poeta alemán, aunque posteriormente decidió nacionalizarse como suizo. Hesse es uno de los grandes representantes de la literatura europea durante la primera mitad del siglo XX. Nació en Alemania y viajó a la India en diversas ocasiones, donde su padre era misionero. La cultura oriental influyó de manera decisiva en su obra posterior, sobre todo en uno de sus libros importantes que es Siddhartha, del que trata la vida de Buda. De personalidad difícil y un tanto huraña, Hesse trabajó como librero mientras desarrollaba su carrera literaria. Su primer éxito fue Demian, publicada en 1919, y que deja entrever una de las constantes de su obra, que es el desarrollo del individuo y la rebelión frente a la sociedad. A partir de su condena a la participación de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Hesse optó por exiliarse en Suiza debido al ostracismo que fue sometido por todo su entorno. Fue ahí donde escribió su obra más influyente, en 1927, que es El lobo estepario. Hesse recibió el Premio de Nobel de Literatura en 1946. Vamos a ver, un poco para entender esta novela hay que hablar el nacionalismo, ¿no? Como hemos visto, Hesse fue uno de los pocos escritores alemanes que no solo se opuso en la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial pues, llegó el nacionalsocialismo, pero él se opuso antes desde la Primera Guerra Mundial, ¿no? Desde la Primera Guerra Mundial hay escritores, por ejemplo, Thomas Mann apoyó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial no. Hesse durante toda su vida fue muy opositor, ¿no? Una de las características de Hesse es que es un rebelde, pero no es el rebelde típico Nietzsche, ¿no? Que va de frente contra todo el mundo, sino que es lo que psicólogos llaman pasivo-agresivo. O sea, es un hombre muy pasivo, y eso se refleja en todas sus obras, ¿no? La obra que vamos a comentar es una de las obras más icónicas porque es muy autobiográfica. De hecho, si se recuerdan, ya vamos a ver en qué consiste la historia. Hay un pasaje que el protagonista estudia en un seminario. Ese seminario es muy famoso en Alemania. Es el mismo seminario donde estudió Hegel y Hölderlin. De hecho, ahí medio menciona a él un poco sarcásticamente estos dos pensadores, ¿no? Y en la vida él realmente fue a ese seminario, y en la vida también, así como en la obra, que hay un pasaje en que uno de los protagonistas escapa del seminario, pues ese también escapó del seminario, ¿no? Quiero hablar también una relación porque vamos a empezar a ver primero qué simboliza ese título, Bajo las ruedas, ¿no? Normalmente en Latinoamérica el nacionalismo se entiende de una forma un poco infantil, ¿no? El nacionalismo es yo amo a El Salvador, que viva las pupusas, que muy salvadoreño, ¿no?
El nacionalismo tiene otro concepto que está relacionado, que es la identidad. Y la identidad está relacionada con la cultura. Normalmente los intelectuales de izquierda salvadoreñas establecen la identidad a partir de las raíces, ¿no? Y entonces muchos intelectuales de izquierda pues dicen, no, nuestra identidad son las culturas precolombinas, ¿no? En Europa el nacionalismo no, desde el punto de vista político no se entiende de esa manera. Nacionalismo es más bien una construcción que hacen unas élites para homogeneizar a su población. ¿Qué significa homogeneizar? Para, digamos, igualar a todos, no es que todos seamos iguales, pero que tengamos unas mismas formas de entender, de sentir al mundo, sentir la vida de la misma manera. Eso es el nacionalismo. Por eso está muy asociado a la cultura, que no significa, como acá, folclore. De hecho, cultura viene de un término griego que se utilizaba para decir el ciudadano griego que nosotros queremos. No es el que somos instintivamente, ¿no? Hablamos una vez con Elisa, fuera de este programa, y le decía yo del concepto de lo que se llama los gustos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, un gusto innato del ser humano es el azúcar. A todos nos gusta el azúcar y es algo instintivo que nos gusta. Pero hay ciertos gustos que tenemos que tener cierta educación. Por ejemplo, la música. Para entender la música clásica hay que tener ciertos conocimientos. Otro día que fuimos a un concierto, tú te molestaste porque yo no sabía cuándo terminaba la parte del concierto y empezaba a aplaudir. Ella estaba molesta. Para apreciar la música, uno tiene que tener, por ejemplo, si vas a saber, qué sé yo, apreciar Rachmaninoff, tienes que saber el grado de complejidad que tiene esa. Entonces aprendes a adquirir ese gusto, eliges ese gusto por ese conocimiento que tienes. Eso es lo que pretende el nacionalismo. Entonces, por eso, en el nacionalismo, la literatura y la filosofía es importante. ¿Por qué? Porque la literatura y la filosofía es una manera de representar el mundo, representar la vida. A mi estudiante le digo, por ejemplo, hoy que casi nadie lee, pero algunos todavía ven cine, las películas. Las películas de Hollywood representan el mundo. No es, por ejemplo, una cosa curiosa, no sé si ustedes se han fijado, es cómo representan a los rusos. A los rusos son culturas que las representan hombres rubios, fríos, hostiles, salvajes. Últimamente estaba viendo una película moscovita de Rusia y ellos se representan como muy cosmopolitas. Es decir, ese contraste, eso mismo hace la literatura. Ya para darles el paso, voy a leerles un teórico político, un fragmento, que habla del nacionalismo. Él es Karl Renner. Le voy a decir, la nación, es lo que él escribe, es una comunidad de personas, pero no es una sociedad, sino una comunión. Sociedad se refiere a la cuestión de los romanos, ¿no? Por ejemplo, ser salvadoreño por ciudadanía, eso es sociedad. Él no está diciendo, el nacionalismo precede al Estado, es por comunión. Porque en este caso, el principio de individuación no es una voluntad total cualquiera. La comunidad reposa, por lo menos en primer lugar y conceptualmente, no en el ámbito de la voluntad, sino en el de pensar y sentir. Fíjense las dos palabras que ha unido, pensar y sentir, así como de la expresión del sentimiento y del pensamiento, de la lengua y la literatura de la nación, en las que se hace cuerpo tal unidad. Por eso en los estados nacionales la literatura es fundamental. ¿Por qué toda esta introducción? Porque precisamente Hermann Hesse se va a oponer a este tipo de sistema educativo. El sistema educativo de ese entonces, que en El Salvador muy pocas veces ha existido, no es exactamente igual, era un sistema educativo que trataba de formar un ciudadano promedio. Hesse se va a oponer a él y va a introducir el concepto del genio, ¿no? El genio creativo. Entonces, Bajo las ruedas, el título, hay dos interpretaciones. Hay unos que son más, digamos, más literales. En un fragmento de la novela, no sé la traducción que ustedes tienen, cuando el protagonista lo manda a llamar el inspector, como el director, pero el inspector del seminario, le dice que tiene que ser más fuertes porque si no va a caer bajo las ruedas, ¿no? Entonces algunos dicen bajo las ruedas significa la vida. Yo, como soy crítico literario, tiendo a ser más libre en eso, ¿no? Para mí bajo las ruedas no se está refiriendo a la vida, sino a estos sistemas nacionalistas donde no te dejes espacio al diferente, ¿no? Todos estamos cortados bajo el mismo código. Ojo, que en lo personal yo estoy de acuerdo en un sistema educativo así, solo que evidentemente ese, como es rebelde, pues se opone a ello. Entonces, antes de darle las palabras, vamos a hacer un pequeño argumento de qué va la novela.
La novela narra la vida de Hans Gimberrath. Él es alguien que se piensa que va a llegar a ser muy especial, que tiene un destino de alguien muy importante. Y la novela se ubica en la Selva Negra, ¿no? Una región de Alemania. En ese entonces, las clases medias para abajo, la única manera de tener acceso a la educación era ir a un seminario, ¿no? De hecho, Hegel, por ejemplo, primero es teólogo, primero estudia el seminario porque era la única manera que él podía tener acceso a la educación. Pues este personaje, Hans, también va al seminario, ¿no? Con la idea de ser teólogo, ¿no? Ser sacerdote. En ese entonces, ese seminario era muy selectivo, no todos podían acceder, todos se respetaba, de hecho, las condiciones sociales humildes, pero los mejores. Estuvimos en otro programa con Luis González que le hablaba del elitismo cognitivo, pues algo así se utilizaba ahí, los mejores accedían al seminario. Hans accede con la segunda mejor nota. Y él está decidido y todas las personas de su entorno tienen muchas esperanzas en él. Pero ahí conoce a otro personaje. Se me ha olvidado el nombre. Hiller. Uh-huh. No estoy seguro si es Hiller. Es Hiller. Bueno, Hiller, en realidad, representa al poeta. Él es el rebelde, constantemente está en conflicto. Simbólicamente es un mismo personaje, eso es muy típico de Hesse. Son dos personajes que representan lo mismo porque es la misma personalidad de él, que está compitiendo, ¿no? El que quiere ser el ciudadano modelo promedio versus el rebelde, ¿no? Entablan una amistad, desgraciadamente por las mismas actitudes rebeldías de Hiller, él lo terminan expulsando del seminario y se va. Finalmente, de alguna manera, el protagonista se va convirtiendo cada vez en un tipo más rebelde, más difícil de moldear, más difícil de formar, y aunque no lo expulsan, pues debido a un ataque nervioso, lo retiran del seminario. Luego pasa un tiempo vagando por los pequeños barrios rojos de su pueblo, tratando de buscar un oficio. Al final medio lo encuentra como un oficio de mecánico y muere, ¿no? No se da a entender si muere natural o hay un suicidio ahí por medio, ¿no? Ese es más o menos el argumento. Entonces les cedo la palabra, no sé qué interpretación tienen el título, qué les ha impactado de la novela. Les dejo abiertos los micrófonos. Bueno, a mí me parece que hay muchos elementos en esta novela interesantes. Yo bajo las ruedas me invocó una imagen más bien de los carruajes romanos. Y cuando estaban en esas batallas, el que caía, las ruedas de los carruajes les pasaban encima. Con respecto al tema de nacionalismo que explica Emilio, pues estamos hablando de cultura. ¿Y cultura qué es lo que hace sobrevivir o no a una sociedad? ¿Cuáles son los rasgos culturales que nos van a hacer poder sobrevivir como sociedad o como civilización y cuáles no? Entonces, muchas veces la educación va a ser amoldada a cuáles son esas necesidades específicas. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, los salvadoreños, ¿qué es lo que nos ha hecho sobrevivir más? Quizás esa habilidad de la gente de poder emigrar y de poder sobrevivir toda esa travesía, llegar a Estados Unidos y después ver cómo hacen en este país que no hablan ni el idioma y salieron adelante porque tenían esas habilidades para hacer eso. Y no necesariamente a los 7 millones o más de la diáspora, no necesariamente fue una educación ilustrada o académica la que les hizo poder sobrevivir y seguir expresando su salvadoreñidad de alguna forma. Y de ahí, bueno, hay algunos elementos que yo, estando en la música y que siempre se interactúa, un poco a lo Beethoven, me acuerdo de una pastoral de Beethoven y de esa visión de Beethoven del corazón del hombre al corazón de la naturaleza. Entonces la naturaleza en esa novela que él se extiende y uno dice, ¿por qué se extiende en todas esas descripciones? Cuando el personaje está en su momento más oscuro, es el otoño y está lo oscuro y lo frío y lo gélido. Cuando el personaje está en su euforia, entonces de repente nota todo lo que está alrededor, el río, lo profundo. Las nubes. Y después la lucha de este personaje de no perder el control, porque lo que le daba más gratificación era ir a pescar, que es una de las cosas que precisamente le quitan. Pero ¿por qué le gusta ir a pescar? No solo por
por ese entorno bucólico, sino porque cuando él está pescando, él está teniendo control sobre eso. Y entonces eso le da un sentido de ser y de seguridad. Pero el resto del tiempo son nosotros los que están teniendo control y los que están queriendo que él se amolde a sus expectaciones. Que si es genio, yo no sé si es genio, pero era dócil, era una persona que podían moldear y al final eso lo quiebra. Como docente, no sé cuál es su impresión. Gracias, Elizabeth, y gracias, Emilio, primero por la invitación. Yo creo que, bueno, esta obra a mí me sugiere muchos temas para discutir, y de hecho cuando conversábamos con Emilio antes de este programa, ¿verdad?, sobre posibilidades de qué conversar, yo le proponía esta obra porque justamente creo que es una crítica que en su época tenía quizás otros elementos del contexto de la cultura, de las instituciones, digamos, pero que podemos trasladarla a nuestros tiempos y dotarla de algunos elementos que nos ayudan también a hacer de algún modo una valoración de nuestros sistemas educativos, y esa es precisamente la primera cosa con la que quisiera empezar, en mi caso, ¿verdad? Creo que Hermann Hesse, que es un personaje de la literatura, creo, muy particular, que intenta acercar el mundo occidental al mundo oriental por esa parte de su vida que vos tocabas. Comienza, porque esta es una novela temprana, publicada en 1905, 1906, ¿verdad? Antes de esas grandes obras que lo hicieron como más famoso, digamos, pero había desde estas primeras obras un espíritu muy crítico de lo que él veía a su alrededor. Y es una crítica, creo, a la escuela como institución, ¿verdad? Un poco con los elementos que nos ha reflejado ya antes Emilio. Una escuela aplastante, ¿verdad? De hecho, la metáfora de la rueda, ¿verdad?, que va a pasar encima, ¿verdad? Creo que yo interpreto más esa primera línea que vos presentabas, ¿verdad? Y no solo a la escuela, sino las instituciones sociales que, lejos de favorecer las condiciones para que el genio, ¿verdad?, emerja, ¿verdad?, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, castra, ¿verdad?, aplasta, limita, pone límites, dice esto es y esto no es, ¿verdad? Que si bien el papel de los sistemas educativos en las sociedades tiene que ver mucho con brindar elementos para que, forjar, ¿verdad?, a la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, pero que si lo vemos desde este punto de vista limitante, digamos, creo que el sistema educativo es válido plantear en nuestro contexto actual que tanto está más bien limitando las capacidades de las personas, del genio, digamos, que podría surgir, digamos, de la niñez y adolescencia, o que tanto simplemente está forjando un tipo de ciudadano, ¿verdad?, un tipo de ser humano, un tipo de persona que vaya a cumplir un rol predefinido dentro del status quo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tanto nuestro sistema educativo está formando empleados o está formando emprendedores? Por decirlo, digamos, en un término ya más actual, digamos. Si el sistema educativo simplemente está forjando a personas que van a ir a ocupar un puesto dentro del mercado de trabajo, ¿verdad?, a recibir órdenes, ¿verdad?, o está incentivando un espíritu crítico que le permita que, si bien es empleado, lo cual no es malo, ¿verdad?, es decir, yo soy empleado, ¿verdad?, haya posibilidad de desarrollar el espíritu, que es otra de las categorías importantes, digamos, que maneja la obra, el espíritu, es decir, toda estos elementos propios de la adolescencia y de la juventud, que es la creatividad, ¿verdad?, las ideas que pueden transformar, digamos, los contextos, o por otro lado, simplemente limitar, pues, este genio. Y creo que El Salvador es un caso nos da muchos ejemplos, digamos, El Salvador, de cómo muchos de los que podemos considerar genios, digámoslo así, en estos términos, rompieron de algún modo, ¿verdad?, con ciertos patrones que dentro de los sistemas educativos y otras instituciones que pudieran haber sido aplastantes, ¿verdad?,
lograron romper pues esquemas. Entonces yo lo veo, digamos, como punto de entrada así. Hay otros temas como, por ejemplo, la adolescencia, ¿no? O sea, vamos a llegar a ese. uh-huh. Yo voy a poner un poco de disenso ahí. No estoy porque ese discurso que tú manejas es un discurso, en mi opinión, un poco anacrónico en el contexto de El Salvador. Por ejemplo, yo el ambiente que más o menos se parecía a ese ambiente que describes, ese fue el externado. Yo estoy en el externado. Cuando estudié ya no era gente de dinero, éramos todos pobres. Pero todavía teníamos se tenía esa huella de estos sistemas encerrados. De hecho, era un sistema pedagógico que estaba destinado no a la creatividad, uh-huh. sino a crear un valor estándar en todos. ¿Cuál fue el valor estándar que nos formaron? La disciplina. Uh-huh. Era un sistema que te estaba evaluando constantemente. Yo de niño no podía jugar, porque tenía que estar, o sea, me estaban evaluando cada 15 días, y el sistema no me dejaba a mí tener tiempo libre. Todo el tiempo me lo estaba regulando el colegio. A mí eso me sirvió. Lo que te estaba mandando mensaje el colegio es que, mire, da igual que usted sea un genio, da igual que usted sea el más inteligente de todos. Si usted no tiene una metodología y si usted tiene una disciplina, no va a llegar a ninguna parte. Y a mí eso me salvó la vida. Fue un sistema muy bueno. ¿Por qué digo eso? Porque no sé tú en tu caso de la escuela americana, pero fue un nicho muy particular. Pero lo que se ve el resto, para ya aterrizar a El Salvador, se ve ese discurso que tú dices, pero aquí no tenemos instituciones fuertes. De hecho, yo tampoco creo que haya una política educativa. ¿Por qué hacía la mención del nacionalismo? Nacionalismo se lo suele asociar al nacionalsocialismo. Es verdad que el nacionalismo favoreció al nacionalsocialismo, pero se sigue siendo no nacionales. Los estados europeos siguen siendo nacionales. De hecho, en la extrema derecha, en los políticos se maneja el discurso globalistas y nacionalistas, ¿no? O sea, el nacionalismo está presente. Es una política educativa que depende de una élite uh-huh. y que decide formar a unos ciudadanos según esa filosofía que ellos tienen. Si es buena o mala, eso ya es otra cuestión. Uh-huh. Ahí es donde entra Gese. Y Gese va a decir, no, nosotros en libertad somos capaces de autoformarnos nosotros mismos. Ojo, pero está hablando del genio. Yo ahí sí disenso, no todos somos genios. El genio es el diferente de ese patrón. Pero para que tú encuentres al diferente tiene que haber un patrón. En un país como El Salvador no hay patrones. Aquí hay caos. No sé, les dejo lanzado esa pregunta. Tú que eres muy libre. Bueno, ahora que estamos actualizándonos y sobre todo tú como docente, hablamos de capacidades especiales y que no todas las personas van a tener las mismas capacidades. En el caso de Emilio, él es muy dado a todo lo del intelecto y lo académico. Entonces a él le venía como guante. O sea, en mi caso no. Yo soy una persona completamente dispersa y que vivo en mi mundo. Entonces, a mí la educación que yo tuve en ese tiempo en la escuela americana, con mucho esfuerzo de mi madre, pero eran profesores que eran ex hippies. Entonces ellos querían más fomentarnos el pensamiento crítico y que yo no estoy de acuerdo y que sí vamos a visitar la biblioteca, pero primero era placer de leer, no era como la obligación. Uh-huh. Y mi madre sí, o sea, me mandaba al conservatorio de música, agarraba el bus y me iba allá por el Parque San José. Y entonces ahí sí, en la música, en la escuela del ballet, ahí sí había disciplina, porque el arte exige mucha disciplina. Entonces a mí eso fue lo que me ayudó, pero también el hecho de que mi madre se preocupaba porque en la escuela americana había niños pues con unas capacidades económicas que nosotros no teníamos. Pero cuando iba a la escuela de música eran niños que venían desde la escuela pública, de todos lados, y allí no iba a ser quién anda el zapato de moda o quién anda, sino que quién llega a ser la primera flauta, quién llega a ser el primer violín. Y en una orquesta esa es la jerarquía, el primer asiento y si uno está en el último asiento. Entonces, y ahí sí se requería mucho estudio, mucha disciplina y mucho deseo de llegar a la excelencia. Entonces, yo creo que otro aspecto que menciona él es el aspecto del deber versus el placer, ¿verdad? O sea, mi madre, pues ella siempre decía, sí, tiene uno que ser responsable, pero uno tiene que querer hacer las cosas, tener el convencimiento.
Y esa idea, por ejemplo, de los alemanes, primero viene el deber y el placer, ¿verdad? Entonces él, en sus instancias de placer, que pudo haber tenido un poco de placer, va acompañado de un gran sentimiento de culpa. O sea, él puede decirle en el verano a los profesores, no, yo quiero ir a pescar y quiero ser niño, pero él no le puede decir que no al párroco, no le puede decir que no al director, no le puede decir, no les puede decir que no. Después tiene un poco de posibilidad de redimirse, de placer o de tener algo que lo haga feliz, que es su amistad con Hermann Heiner o ese enamoramiento que él tiene con Emma, pero tampoco, o sea, al final eso también le da sentimiento de culpa y profesamente se lo prohíben, le dicen es algo malo, usted no puede andar con él ni salir a pasear con él, eso es malo. Entonces también ese concepto en educación y en el enfoque del deber versus el placer. De lo lúdico versus lo estrictamente académico. ¿Cómo se perfila eso ahora? Sí, bueno, yo creo que el libro también nos da claves para plantearnos desde, digamos, estoy pensando en el pueblo, por ejemplo, de Hermann al inicio, ¿no? Él narra un poco pueblo burgués, que ¿no? era, Diremos. ajá, pero que es un pueblo, digamos que él dice, mi papá pudo haberse cambiado de casa con otro vecino y era exactamente lo mismo. Es como, yo me imagino una figura del hombre mediocre, digamos así, es decir, todos. Ya que dice, todos solo voy a leer las primeras 3 líneas. Okay. El señor Joseph Kieberrath, el papá de Hans, agente y comisionista, no se diferenciaba del resto de sus conciudadanos por ninguna característica notable. Ok, entonces voy a eso. No, como una figura de Hans Kieberrath, de que rompe, digamos, desde el inicio rompe, digamos, ahí empieza, digamos, que el genio. Vaya. Pero que la medianía es, digamos, aspirar a lo mejor a un oficio o romper quizás, estamos hablando de un momento quizás en la Alemania en donde la industrialización comienza como a despuntar también, ¿vale? Entonces como cambiar de oficio, pero a eso aspirar dentro del sistema educativo. Y no todos pueden aspirar a algo más que eso, por eso lo que vos decías del seminario, ¿verdad? Como esa única llave, digamos, para poder trascender más allá, ¿verdad? Entonces, estoy pensando más bien para moverlo a nuestros tiempos, pensando, no, quizás voy a pensar desde un centro público de nuestro país, digamos, en donde estoy pensando en qué aspiraciones tendrán los padres, las madres, los adolescentes, en donde quizás irse a Estados Unidos es una aspiración, ¿verdad? Hace tiempo quizás era formar parte de un grupo, ¿verdad? Aquí dentro del país, ¿qué opciones tiene, digamos, un adolescente pues aquí en el país, ¿verdad? Y cómo el sistema educativo, yo insisto en que no me parece ahí, Emilio, que sea anacrónico en el sentido que el sistema educativo, con todo y que quizás, como tú bien dices, quizás no haya una directriz tan clara en ese plan, digamos, nacionalista, ¿verdad? Pero sí es una institución clave que forja. Es decir, la iglesia, ante la debilidad de la familia, por ejemplo, es una institución que en este país tiene tremendos desafíos en cuanto a ámbito de protección de la niñez y la adolescencia, y también como, digamos, ante la desestructuración de la familia, digamos, es bien complicado que la niñez y la adolescencia encuentre un espacio de formación de su carácter. Por ejemplo, en muchas familias es la escuela o la iglesia las instituciones que más están detrás, forjando, digámoslo así. Que si no hay una política clara, ¿verdad? Yo no me atrevería a sostenerlo, pero sí creo que el espacio educativo, la escuela, la institución, es un ámbito privilegiado para forjar, ¿verdad? Que lo que está haciendo, creo, en este momento es lo que veo yo dentro del sistema educativo salvadoreño, es que hay acciones para poder orientar de algún modo hacia componentes nuevos que respondan a la situación actual. Por ejemplo, hablábamos hace un momento de lo socioemocional, ¿verdad? Lo socioemocional, que desde la pandemia es un ámbito
que nos evidenció que hay tremendos desafíos en la niñez y la adolescencia que está dentro del sistema educativo en el ámbito socioemocional, es decir, desafíos en cuanto a depresión, ansiedad y otra serie de situaciones, digamos, que la misma pandemia detonó, ¿verdad? Y en un país que tradicionalmente ha habido mucha violencia, ¿verdad? Tanto en el ámbito privado como en el público, lo socioemocional emerge como un área importante, digamos, de trabajo dentro del Ministerio de Educación y en general dentro de las instituciones educativas, que va a la par a veces incluso de las llamadas materias tradicionales, ¿verdad? Es decir, lo que la currícula establece, ¿verdad? Entonces ese es un tema, digamos, que está en discusión dentro del Ministerio de Educación como parte de una política, digámoslo así, ¿verdad?, de educación familiar, por ejemplo, que pretende de algún modo responder a un déficit, ¿verdad?, que está habiendo en la niñez y la adolescencia. Que eso sea una política educativa, no, ¿verdad?, quizás no, pero es una acción que trata de abordar una necesidad, digamos, en la niñez y la adolescencia. Y que está bien, yo como digo, es otra situación, ¿no? Como yo decía, por las políticas educativas, yo lo que estaba leyendo los planes de estudio del ministerio, ¿no? Es decir, lo que se está viendo, y como decía Luis, es trasladar información. O sea, yo te enseño información. Sí. Aquí la idea de escuela es distinta. Tú lo que has dicho es socioformativa, pero luego el externado me da igual sus emociones. Usted tiene que estar siempre así, a tal hora, tal. Por eso decía yo que es bien difícil trasladar la propuesta de GESE a una política educativa de Estado. Yo lo entiendo a él. Tengo amigas artistas y a un artista lo peor que le puedes poner es reglas. Él no funciona con reglas. Entonces, ¿cómo ven ustedes, quizás para ti, Elisa, que te has educado en un ambiente liberal en el sentido anglosajón, es decir, con mucha libertad, cómo se enseña el arte? O sea, yo sé escribir académicamente, tú sabes escribir académicamente, hay normas, hay reglas y hay todo. Pero la creatividad es otra cosa. ¿Cómo meto eso en un sistema educativo? Bueno, en mi caso, a mí me gustaba mucho, habían libros en mi casa, no había televisión. Y a mí me gustaba leer mucho también sobre los temas de la Edad Media, del Renacimiento, y cuáles eran los pensum en ese tiempo, que hablaban del quadrivium, que era matemática, y era latín, y la música, el arte, era como parte de. O sea, entonces, en mi caso, en mi familia, y yo también con mis hijos, el arte era parte de su formación, o sea, no había democracia en mi casa. O sea, yo tenía que ir al conservatorio de música porque tenía que ir, y tenía que ir a la academia de ballet porque tenía que ir, o sea, pero en ese caso tenía la suerte que la parte académica no me exigía que estuviera haciendo deberes, o sea, podía yo también tomar otras disciplinas, y quizás si no hubiera sido por eso no existiera una radio clásica, porque son disciplinas, y son disciplinas serias y muy formales, y lo vemos aquí también en esta obra, porque hay uno de los compañeros, me parece que era de la Casa Germania, que era Lucius, exacto. Entonces se burla de él porque era muy aplicado, sí, y no le salía nada, ¿no? Pero en una fiesta navideña le dicen, Lucius va a tocar el violín, y él empieza realmente a interpretar Noche de Paz. Le empieza a hacer todas las variaciones y todo lo emotivo, y los profesores, lejos de sentirse orgullosos, se avergüenzan y le dicen, no, cállese, pare. Entonces, ahí vemos ese aspecto también castrante hacia la creatividad. Sí, es que ese es muy GESE. Ahí está haciendo GESE muy él. Y me gusta lo que tú le has preguntado, la cuestión de deber y placer. Hombre, y nos fijamos en la obra. Tú dices, no, yo no sé si él era artista, pero las primeras páginas, lo que tú dices, le da o sea, el personaje importante va a ser él. Él está destinado a grandes cosas. Y ojo, no llega a esas grandes cosas. Digo esto porque a mí esa idea del artista que inspirado le nace, yo no creo que exista. Deber y placer van de la mano. Sin deber no puedes producir una obra, no puedes escribir un libro, no puedes sacar una obra musical. Luego hay un plus, pero ese plus, sin esa disciplina, no la puedes lograr. Y el ejemplo es este.
fue un personaje desperdiciado, una vida desperdiciada. Es el enfoque. No es deber versus placer o que es sine qua non, sino que es la disciplina del placer. O sea, que el placer siempre tiene que existir, porque si no existiera placer ya se hubiera acabado la sociedad y el mundo. Pero el placer yo te digo cuando escribo, yo cuando escribo no hay placer. Y es tedio, y es difícil, y es forzoso. El 80% es aburrido. El placer viene al final del camino. Exacto. Entonces hay libros, hay estudios que dicen que uno puede como desplazar esa sensación de placer. Por ejemplo, si está la comida, yo estoy con una comida vegetariana, o sea, a mí me saldría más fácil quizás ir a un McDonald's y comer una hamburguesa con unas papas fritas. O sea, en vez de quizás llegar a mi casa y ponerme a cocinar las verduras y todo el balance alimenticio. Entonces ahí es a donde ese placer inmediato, más bien es la satisfacción inmediata. Porque no tenemos que confundir el placer con la satisfacción inmediata, con la sensación que queremos una satisfacción ya. Y ese es el problema con la sociedad ahora. Y yo lo he visto en Radio UPA, ya con más de 3 décadas de estar trabajando con niños y niñas y escuchándolos hablar sobre su mundo educativo. Y precisamente de eso se trata. Hicimos un proyecto que se llamaba La Radio Otra Escuela con los municipios de Sonsonate y Ahuachapán. Y en ese tiempo que no existían las redes sociales y que ellos accesaban a la radio y escuchaban la radio no era la escuela, pero en cierto modo fungía como tal. Y ahora eso se sustituye con las redes sociales, con el TikTok. Entonces, un sistema educativo tiene que estarse dando cuenta que el grueso no solo va a ser la escuela. O sea, que quizás los niños van a encontrar el TikTok Mi Otra Escuela. Sí, no sé. Yo lo veo, quizás siento que lo que estás planteando es una visión hedonista del placer. Me da la impresión, pero que yo no la veo así. No, hedonista no. El placer, yo entiendo, Elizabeth, el placer de crear en libertad. Okay. Por ejemplo, en literatura, siempre las dos grandes figuras, Vargas Llosa o García Márquez. Da impresión que García Márquez era un tipo que, no sé si indisciplinado, pero no creo, porque él escribía todos los días. Pero a veces Vargas Llosa no, era el tipo que hacía un esquema, con una metodología, a eso voy. Es decir, hay una metodología de enseñanza y lo que plantea Elizabeth es esa libertad de crear yo mi propio camino, mi propio método. Entonces, la pregunta creo yo es, ¿qué es lo que te da libertad? Volvamos a la imagen de Hans. Hans, un niño que a sus 14, 15 años, ¿verdad? Cuando se está preparando para su examen, deja de ser niño. Es decir, porque se niega todo lo que no sé si placer, pero más bien el hecho de contemplar, por ejemplo, observar. O sea, él dice, pasaba por el mismo puente todo el tiempo, ¿verdad? Y durante el año que se preparó para el examen pasó, pero no vio nada. Es decir, él iba a su rol de prepararse para un examen, para ingresar al seminario, porque era la expectativa de todo el pueblo, y él va cargando como también toda la expectativa social, ¿verdad? Y pienso en adolescentes en el país que van cargando con los sueños de toda su familia, ¿verdad? De poder romper, muchas barreras, ¿verdad? Sociales, económicas, pero dejan de ver. O sea, yo lo veo más bien más como una contemplación, como una observación, como un espíritu de ver, hay un entorno acá, ¿verdad? Del cual yo también puedo ahí poner en marcha mi creatividad. Es decir, no sé si es solo la escuela la que va a detonar ese proceso, sino que es también la capacidad de poder ver que hay algo más, ¿verdad? Ahí que solo cumplir mi rol de estudiante. Evidentemente, el que se está preparando, ¿verdad? En un momento se da cuenta, y eso quizás es lo que le acompaña toda su experiencia, y es lo que le hace al final romper con la institución y decir, ¿verdad? Bueno, en parte es expulsado, ¿verdad? Pero también es volver hacia esa medianía, esa mediocridad, mira, y volver a hacer no lo que esperaba el pueblo o toda la familia, o decir la gente, sus vecinos, el zapatero, ¿verdad? Sino es volver a ese mundo, ¿verdad? Disoluto.
Bueno, ya vamos a ir acabando. Solo ¿sí? para redimirme. No es esa libertad de que yo voy a crear y quiero hacer lo que me da la gana, no. Porque, por ejemplo, en la música clásica yo puedo escoger, quiero la música barroca y eso tiene técnicas muy específicas, diferentes a que yo diga quiero lo romántico, Chopin o la música temprana de Beethoven. Entonces, en el caso de él, a él le gustaba lo homérico, le encantaba y él podía vivir todas esas figuras homéricas históricas. Él no quería estar trabajando el hebreo y todas esas traducciones, o sea, y eso le daba dolor de cabeza, pero él no tenía ni siquiera esa libertad. O sea, tal vez hubiera sido excelente si se le hubiera permitido dedicarse a eso que a él le interesaba y que le gustaba y que le motivaba. Pero aún eso, él sentía, no, porque el fulano quiere que yo aprenda el hebreo y el otro quiere que aprenda las ecuaciones matemáticas. Sí, Elizabeth, pero porque tú eres una genio, no una cosa rara y particular. Pero bueno, vamos a ir terminando esta conversación, ya que estoy frente a dos liberales, estoy en desventaja. Gracias, Jaime, por hacernos espacio y tiempo. Sabemos que tu agenda es muy ocupada. Va a quedar para próximas conversaciones, hablar más de la cuestión pedagógica, y gracias por tomarte con gusto este tiempo. Gracias por la invitación también. Hasta aquí llegaríamos con el episodio de Encuentros.